Y cuando nos encontramos con la gente que llega al casting, a veces vienen grandes decepciones. En lo posible deberían tener un cuerpo atlético, un cuerpo proporcionado, un cuerpo bonito. El guión por lo regular exige que sea toda producción, se necesita un pispo y se necesita una pispa. Todos los demás son excelentes actores. Es porque en esta profesión se tocan demasiados egos y yo no puedo jamás pensar que uno no tiene que ser pispo para poder acceder a la actuación. Vamos a hablar un poco hoy de lo que es el oficio del actor. El oficio del actor tiene que basarse fundamentalmente en saber esperar, saber escuchar activamente y no creerse el ombligo del mundo. En el saber esperar, pues obviamente está una formación de la disciplina, de llegar temprano, de llegar a la escena, aunque la citen a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche no haya podido empezar. Eso solamente lo soporta un actor y hay que aprenderlo. En el saber escuchar activamente es el fundamento de dónde está el parlamento mío y dónde está el parlamento de los demás. Cuando yo sé escuchar, siempre escucho activamente un parlamento por primera vez, aún así lo hayamos ensayado muchas veces. Y el otro elemento de no creerse el ombligo del mundo es porque en esta profesión se tocan demasiados egos y yo no puedo jamás pensar que el único personaje que existe es el mío, cuando se producen miles y miles de metros diariamente de película donde hay una constelación gigantesca de personajes. Esto fundamentalmente es lo que tiene que ver con el oficio del actor. Cuando hablamos de casting, estamos hablando de uno de los momentos más importantes dentro de la producción de televisión. Momento importante para el director, momento importante para el guionista y momento importante para los actores. Es un momento importante para todos los que trabajan en la parte de preproducción porque hasta el momento todo va en papel, todo va en papel. El papel es el que ha tenido la fuerza suficiente para soportar todas las ideas, todos los personajes. Pero en el momento del casting empezamos a encontrarnos con una cantidad de actores que nos van a mostrar sentimientos, emociones, caras, texturas, colores, alturas, todo eso. Y quienes están haciendo el casting están pendientes de saber si les funciona esa cara que están viendo ahí, esa voz que están viendo ahí, esa escena con ese talento que están viendo ahí, con los personajes que ya habían pensado. El casting es ese momento mágico en el que los guionistas, los libretistas, los directores, todo el personal que trabaja en la etapa de preproducción se va a enfrentar con los que posiblemente sean los personajes. Hasta el momento del casting, toda la producción está en papel, todo está en papel. Pero a partir de la llegada de los actores que van a presentar el casting, empezamos a ponerle cara a todos los personajes. Y la pregunta mágica otra vez, porque ahí es donde reside todo el encanto de trabajar en medios audiovisuales, empezar a darle cara, sentimientos, emociones a todo lo que escribimos, a todo lo que se hizo. Y si no escribimos el libreto, pues lo leímos, lo tomamos de alguna parte, lo leímos, y siempre nos imaginamos cómo debía ser el personaje tal, cómo debía ser tal otro, cómo quisiéramos que fuera un personaje determinado. Y cuando nos encontramos con la gente que llega al casting, a veces vienen grandes decepciones, porque ninguno coincide con la imagen que teníamos. Pero resulta que había unos talentos impresionantes, había unos talentos muy buenos, había unas capacidades interpretativas muy buenas en algunos que, si bien habíamos pensado que ese personaje debería ser mono, de ojos azules, y resulta que esa capacidad interpretativa la tiene una morenita de ojos de otro color, en fin. Podríamos decir muchas cosas alrededor de un casting, pero un casting que hagas vos va a ser diferente al casting que haga yo o al casting que haga otra persona. Todos los castings son diferentes. Hay que darle a los estudiantes y a las personas que están trabajando en producción audiovisual la posibilidad de que siempre trabajen registro, casting de talento y casting de las capacidades que tiene cada uno. Esas tres cosas tienen que quedar registradas, pero no importa cuál sea el método. Siempre tiene que haber una cámara.
Eso es fundamental. Tiene que haber una cámara. Sin cámara no hay casting, pero hay muchas formas de hacerlo. Uno de los dolores de cabeza más grandes que hay en nuestro medio es o la abundancia de guiones, que nunca se van a llevar a la realización, o la ausencia total de guiones en las realizaciones que se están haciendo. Normalmente no entendemos el guión como una estructura en la cual tenemos que ahorrar costos, en la cual tenemos que plasmar todo lo que queremos y necesitamos para cortar el tiempo de trabajo, porque hay mucho tiempo que se desperdicia cuando no hay guión. Entonces el guión tenemos que hacerlo como un ejercicio de qué es lo que quiero. Normalmente quienes se enfrentan a una producción no saben para dónde van. Y como se dice vulgarmente, cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces cuando uno no sabe para dónde va, uno no sabe qué es lo que tiene ahí o qué es lo que va a ir a buscar al set de grabación. Entonces el guión es eso, el guión es fundamentalmente un mapa de ruta. Un guión es el indicador de con quiénes tengo que trabajar, dónde tengo que trabajar. Es un mapa donde tengo ubicados todos los elementos para el trabajo. Guiones se consiguen muy pocos, se consiguen muchas historias, hay muchas historias. Cuando yo abro la prensa diariamente encuentro muchas historias que se pueden convertir en guiones, pero de ahí a llevar a convertirlas en guiones, con un proceso, digámoslo así, dinámico, un proceso que le indique a todo el personal que va a trabajar en la producción qué es lo que tiene que hacer, hay una distancia muy grande, el guión por lo regular exige que sea de acuerdo con unos métodos muy depurados que ya se han trabajado en donde los trabajan diariamente. Entonces hay que aprender a hacer guiones, y hay que seguir la estructura de cómo se hace un guión, de cómo se realiza un guión. En otra oportunidad podemos hablar de cómo se realiza un guión y cuáles son las partes fundamentales que lleva un guión. Pero fundamentalmente lo que denominamos trabajo de guión es el camino del héroe que trabaja Robert McKee en su fenomenal libro, donde le dice a uno de dónde tengo que partir y a dónde tengo que llegar, pasando por qué tipo de situaciones. Ese es un guión. Usted siéntese en su sitio, por favor. Hacía mucho tiempo que dentro de los perfiles de un casting no se le decía a los que iban a suministrar los actores que todo el personal tenía una característica fundamental, y es que todos tenían que ser feos y gordos. Después de trabajar mucho tiempo en casting, mucho tiempo, era la primera vez que alguien venía a pedir gente gorda, gente de ciertos estratos que mientras más marcaran el 2 y el 1 iban a ser mejor. Esta fue la producción Escobar, el patrón del mal. Por primera vez necesitaban gente con cara de pueblo, con cara de barrio, estrato 1, estrato 0, cuando normalmente en todas las producciones están pidiendo gente pues que marque estrato 3,5, 4, 5, en fin. Pero hay producciones que necesitan mostrar arquitectura muy bonita, que necesitan no mostrar adobe pelado como el que se trabaja en muchas de las producciones que normalmente se hacen en nuestro medio, sino que son producciones que encantan, que le gustan a la gente porque visualmente están muy bien construidas. Normalmente hemos encontrado, usted moche el pedacito, dentro de estas producciones hemos encontrado que el manejo de la imagen es un manejo de la imagen que no se parece al de las producciones de aquí. Las producciones de aquí aman los barrios populares, las producciones de aquí aman las terrazas sin terminar de los segundos y los terceros pisos. Todo muy subliminal, muy bonito, y actores que fueran casi modelos de agencia. Y para el llamado al casting se eligieron modelos de diferentes agencias de Medellín, personas que en lo posible deberían tener un cuerpo atlético, un cuerpo proporcionado, un cuerpo bonito, que fuera mostrable ante las cámaras y que coincidiera siempre con el
con el concepto arquitectónico que se estaba mostrando de la ciudad de Medellín. Cosa, por ejemplo, que no sucede ni en Criminal. Acabaron con toda la familia. Esas armas vienen de buena procedencia. Cosa que no sucede en El Halcón, que es otro trabajo que está próximo a salir. En El Halcón se necesita gente de otros barrios, porque no se va a sublimar la parte del mensaje de lo que hay que hacer dentro de la producción. La función es muy distinta y casi que sería como muy dijéramos ciencia ficción, aunque hay otros criterios para definir la ciencia ficción. Y en el Cuervo, en el Halcón, la tarea es otra. La tarea del Halcón es otra. Y la tarea del Halcón la lleva a cabo gente de barrios normales, donde vivimos nosotros, no de los círculos de las agencias de modelos, de las agencias de actores. Estas es como las dos diferencias. Yo he dicho toda la vida, cuando me enfrento con los actores, que en toda producción se necesita un pispo y se necesita una pispa. Todos los demás son excelentes actores. Entonces, eso como para darle a la gente a entender que uno no tiene que ser pispo para poder acceder a la actuación. Uno simplemente tiene que ser muy buen actor. Se necesita que todo sea sumamente agradable, sumamente retocado, en fin, porque esa es la finalidad del proyecto.